¿Dónde está grabando? Como les decía, les mandé dos ejercicios, ¿no? Eh, y bueno, el objetivo pues es que practiquen sus balances macroscópicos de materia. Entonces el primero es este. Yo empezaría por este porque es más sencillito, es más cortito. Más que nada porque el proceso pues es más, no implica tantas entradas y tantas salidas, ¿no? Tantas corrientes sobre todo. Entonces lo que dice es, una planta utiliza gas natural para realizar la combustión de residuos del alcantarillado. La composición del gas natural es, y bueno, tiene etano, tiene dióxido de carbono, tiene nitrógeno y el balance es metano, con la finalidad de asegurar la oxidación completa del lodo residual. La combustión se lleva a cabo con una gran cantidad de aire en exceso. Dada la composición de los residuos, las especies que se producen tras la reacción química son dióxido de carbono, vapor de agua, ácido clorhídrico y óxido de azufre. Para lo cual, por la experiencia, se debe tener al menos un 2,8% de oxígeno en los gases productos de la combustión. ¿Ok? Entonces, esto es parte de la composición a la salida, ¿no? La composición promedio de los residuos es, y bueno, tiene algo de carbono, algo de hidrógeno, algo de nitrógeno, algo de oxígeno, cloro, azufre y agua. ¿Ok? El balance van a ser inertes. ¿Sale? Pues vean que esto está en fracciones masa. ¿Ok? La planta tiene un contrato para incinerar 3 toneladas de este lodo residual por hora. Calculen el flujo de gas natural que requerimos, el flujo de aire que requerimos y la composición química de los gases que se producen. ¿Ok? Entonces tenemos pues un proceso de combustión. Ahí es importante que ustedes consideren que el hecho de que tengamos estos gases producto de la reacción implica que va a ser reacción del oxígeno con el carbono para formar CO2, con el hidrógeno para formar vapor de agua y con el azufre para formar el dióxido de azufre. Pues hay que plantear esas reacciones. Además, el cloro forma ácido clorhídrico. Pues tenemos que ver cuál sería la reacción con el hidrógeno que tenemos y con el agua, ¿no? Habría que ver cómo reacciona para formar este ácido, ¿no? Seguramente podemos considerar que primero reacciona con el hidrógeno y después con el vapor de agua. O considerar que el vapor de agua reacciona con el hidrógeno y luego este se descompone. O sea, como hay bastante humedad, hidrógeno no nos va a faltar. Eso tenemos que considerar. O sea que el ácido sí o sí se va a formar. El nitrógeno, vamos a considerar que se libera en nitrógeno molecular, ¿sale? Entonces, de manera que pues todo esto va a formar gases, ¿no? El agua se va a evaporar, el carbono forma CO2, el hidrógeno forma ya sea ácido clorhídrico o vapor de agua, el nitrógeno va a ser molecular, el oxígeno pues también se va a volver molecular, tenemos el cloro, tenemos el azufre, el cloro va a ser ácido clorhídrico, el azufre dióxido de azufre y el agua pues vapor de agua. Entonces todo esto pues se va a incinerar, se va a formar gases, se van a formar gases a partir de esto. Mm, Ahora una forma de plantearlo, ahorita no nos interesa la cinética de reacción. Entonces, podrían plantear primero que reacciona todo con el oxígeno, ujú, lo que no reaccione con el oxígeno, por eso, por ejemplo, el nitrógeno o este también lo consideramos. Y al final, después de considerar todas las reacciones con oxígeno, considerar para la formación de cloro el hidrógeno del oxígeno, ¿no? Y que libera oxígeno y ácido clorhídrico. Entonces, esta es la forma más sencilla, es lo mejor, porque ahorita, pues, les digo, no nos interesa la termodinámica o la cinética de reacción, simplemente que se incinera y nos genera gases. De esto de la entrada, pues, tenemos combustibles y esos combustibles también van a reaccionar con el oxígeno. Entonces, los hidrocarburos forman vapor de agua y dióxido de carbono. Pues también eso lo tenemos que considerar.
Y bueno, tienen monóxido de carbono y nitrógeno que también tienen que salir. Pues hay una mezcla de gases por ahí que tiene varios componentes y cuya característica principal es que tenemos que tener oxígeno todavía libre. ¿Sale? Entonces eso también lo tenemos que conocer. Em, es un proceso relativamente sencillo. Tiene tres entradas, que sería el combustible, el oxígeno y bueno, y los residuos, ¿no? Que es un lodo. Pues tiene esas tres entradas y de salida, pues únicamente vamos a tener los sólidos inertes y vamos a considerar que pues todo reacciona para formar gases. Entonces van a ser los gases producto de la combustión o de la incineración, si lo quieren poner así, y los sólidos. Entonces van a tener dos salidas, ¿no? Tenemos el flujo másico, nos piden el flujo de gas natural y el flujo de aire requerido, ¿no? Este oxígeno entra en forma de aire. Pues también eso es importante porque vamos a tener un flujo de nitrógeno muy grande acompañando ese oxígeno. Y bueno, nos preguntan eso, ¿no? La composición química de los gases que vienen producto de la combustión. No sé si tengan alguna duda de este proceso. Alguna duda de la física o de qué tienen que considerar. Prof, yo tengo una duda porque dice arriba a la derecha balance CH4. Ajá. Ok, cuando te presentan así la composición química y te dicen balance tal, implica que este debería ser el componente mayoritario de la mezcla. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto deben sumar las fracciones molares de una mezcla? 1. 1. ¿Cuánto suman estos tres? 0.087 creo. Ok. Nos faltaría entonces bastante cantidad, ¿no? de elementos para formar ese 1. Entonces, ¿qué es lo que nos falta considerar? Pues el metano. Pues todo lo que no es ninguno de estos va a ser metano. Le dicen balance, pues porque es el sobrante. Pues simplemente pues suman los tres, a uno le restan eso que les dio y eso va a ser el metano. ¿Ok? Ok, prof. Entonces se refiere a eso, a que es la composición dependiente, por así decirlo, la composición química dependiente. ¿Alguna otra duda? ¿Dudas de este? La bolsa es el balance. Es el que tiene, sí, está en mayor composición. O sea, es el que sería como la base de la mezcla. O sea, es el que está mayoritariamente dentro de la mezcla gaseosa. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa? ¿Tan sencillo? En principio, pues tiene su sencillez, ¿no? Ahora, vamos a explicar el otro para que pues tengan el conocimiento de eso y después nos regresamos a este, ya para empezar a trabajar, ¿sale? Entonces el otro, no sé, bueno, no importa. Mm, Vamos a ver, aquí. El otro dice balance macroscópico de materia y se trata de un proceso para recuperar cobre y zinc, ¿no? Em, bueno, tras realizar un recubrimiento electrometalúrgico, se obtiene un residuo que contiene sulfato de zinc y sulfato de cobre y otros componentes insolubles. La fracción masa de sulfato de cobre y sulfato de zinc son en promedio 0.43 y 0.39 respectivamente. El resto pues serían esos sólidos insolubles.
Para realizar la recuperación del cobre y el zinc, el primer paso es lixiviar los residuos en agua caliente. El flujo másico de agua caliente se iguala al flujo de los residuos a tratar. El producto de la lixiviación pasa por un mezclador para asegurar que todos los sólidos solubles se disuelvan en el líquido y para reducir la aglomeración de los sólidos insolubles. El lodo generado es posteriormente filtrado y se retira la parte insoluble de los residuos con una fracción sólida de 0.625. Este sólido húmedo es tratado en una planta para su disposición. Entonces todavía está húmedo, como bien lo dice, no va a ser solamente los sólidos, o sea, nuestro filtrado no va a ser perfecto en el aspecto de que no va a separar totalmente el líquido, sino que sí va a llevar una parte líquida, ¿no? Este no es, denme un segundo, porque esa no es la versión que les manden. A ver, hasta ahí es la misma, ¿no? O sea, simplemente es que ya que vi el esquema, no es el esquema. Pues aquí está, ¿no? Entonces, íbamos aquí, en el lodo que tiene, es tratado en una planta para su disposición. Pero lo demás es lo mismo, que había leído antes, ¿no? El líquido restante que se ha filtrado se enfría para precipitar tanto sulfato de cobre pentahidratado como sea posible. Esto da lugar a la recuperación de un sólido húmedo con 50% de este sulfato de cobre hidratado, pentahidratado, reteniendo el líquido un 13% de sulfato de cobre disuelto. Entonces es un líquido que es un sólido, que es la mitad sulfato de cobre pentahidratado, que ya sería sólido, y además el 50% del líquido todavía va a tener sulfato de cobre disuelto. Entonces eso es importante, ¿sale? Que es la concentración de saturación del mismo bajo estas condiciones. ¿Ok? Entonces el líquido tiene 13% de sulfato de cobre disuelto. Ok. Viene un esquema, ahorita lo platicamos. El resto del líquido es enviado a otra planta para realizar la recuperación del resto del cobre y el zinc. Para ello se agrega una solución acuosa eh, ¿cómo se llama? De sosa, de hidróxido de sodio, al 30%, es decir, el 70% es agua, el cual reacciona con los sulfatos para precipitar los iones metálicos mediante las siguientes reacciones. Pues bueno, reacciona el sulfato que está en solución con la sosa para generar un sulfato de sodio que va a permanecer en solución y un hidróxido de cobre que precipita, bueno, más agua, ¿no? Porque estaba hidratado. Entonces, originalmente tenía agua en su molécula. Al momento de reaccionar, pues esa agua se pierde de esa estructura, ¿no? Tenemos el sulfato de zinc, que también reacciona con el mismo hidróxido de sodio, que está en solución, para generar una solución de sulfato de sodio y un hidróxido de zinc que también precipita. Entonces, estos dos precipitan. Considere que se agrega un 20% de exceso del hidróxido de sodio con respecto a la cantidad requerida estequiométricamente para asegurar la precipitación de todo el cobre y el zinc. El precipitado de zinc y cobre tiene una fracción sólida de 0.725. ¿Ok? Entonces el precipitado todavía está húmedo cuando lo retiramos. Bueno, nos preguntan, realicen el balance de materia del proceso escrito, el cual se esquematiza en la figura 1. Vamos a ver la figura 1. ¿Qué hacemos? Entonces, tenemos un residuo que tiene sulfato de cobre, sulfato de zinc y tiene sólidos insolubles, ¿no? Ese pasa a un reactor de lixiviación. ¿Cómo lixiviamos? ¿Qué es lo que queremos lixiviar? Con lixiviación nos referimos a solubilizar iones metálicos. Entonces, en este caso, lo que queremos solubilizar son los iones de cobre y los iones de zinc. Pues los vamos a meter a este reactor con agua. Simplemente queremos disolverlo. Dice que se igualan los flujos de agua con el de residuo. Entonces eso quiere decir que si metemos 1000 kilogramos por hora de residuo, van a entrar 1000 kilogramos por hora de agua. El agua está caliente. Eso nos ayuda a solubilizar lo que serían esos iones. Y entonces al final tenemos una solución acuosa con algunos residuos que son insolubles, ¿no?
Esa mezcla, pues pasa, ese producto de la lixiviación pasa a este mezclador, cuya única función es eliminar los grumos de sólidos que tendríamos y terminar de homogenizar todo el líquido. Ese lodo que sale del mezclador pasa por un filtro, entonces en el filtro sacamos los sólidos insolubles y nos quedamos con la solución, pero este filtro tiene una parte de solución acuosa, o sea, está húmedo todavía por el líquido que metimos en este primer lodo, ¿no? Entonces una parte de esa solución se va por aquí. El líquido que ya no va a tener sólidos, vamos a suponer que este filtro es perfecto, pasa a un precipitador de cobre, ¿no? Y ahí lo que hacemos es enfriar para precipitar el sulfato de cobre. Entonces lo precipitamos, queda algo de cobre disuelto, todavía tiene zinc disuelto, tiene agua, entonces esa solución, pues nosotros aquí sacamos algo como un tipo de lodo que va a tener el sulfato de cobre sólido y va a tener una solución que todavía tiene un poquito de sulfato de cobre. Eso lo alimentamos a lo que sería un precipitador en donde le vamos a meter el hidróxido de sodio o la sosa con la finalidad de que reaccione, ¿no? Y al reaccionar pues nos va a dar un precipitado y ese precipitado va a estar formado por hidróxido de cobre e hidróxido de zinc y eso lo vamos a sacar. Aquí otra vez el filtrado no es perfecto, otra vez va a tener humedad, entonces hay que considerar eso, que no va a estar totalmente limpio nuestro precipitado. Y obtenemos una solución residual y esa ya la retiramos para su tratamiento y no contaminar, ¿no? Y bueno, nos preguntan básicamente cuáles son las salidas. Entonces nos preguntan el flujo másico de sulfato de cobre sólido, el flujo másico del sulfato de cobre en solución, que viene aquí, el flujo másico y composición de los sólidos, ujú, el flujo másico y composición de la solución residual, que es esta, y bueno, que hagamos un esquema en donde pongamos todos los flujos másicos, por ejemplo aquí el flujo másico, y la composición de cada corriente. Pues para eso pues hacemos el balance. Acuérdense que el objetivo del balance de materia macroscópico es obtener flujos y composiciones químicas. Bueno, flujos o masa, ¿no? Dependiendo de si estamos en proceso por lotes o si estamos en un proceso continuo. Pues cualquiera de los dos, pues nosotros queremos saber los flujos y queremos saber la composición de cada uno de estos, ¿no? Entonces lo último es pues llenar este esquema con los números, ¿no? ¿De este problema tienen alguna duda del proceso? ¿Dudas? No, profe. Ok. No hay dudas, de tal manera si le surgió una duda, pues ya la trabajamos, ¿no? De momento no vamos a hacer vamos a hacer el otro. Pero era para que si lo quieren ir trabajando, pues que ya sepan cómo funciona todo. Vamos a ver el de la combustión de residuos. Ese es el primero que vamos a resolver. Bueno, que van a resolver ustedes, ¿no? Yo nada más voy a estar aquí por las dudas. Pues vamos a verlo. Ahí está. Entonces aquí tenemos el enunciado, que ya se los mandé para que lo tengan. De tal manera, pues aquí está, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer el balance de materia? De un esquema. Podemos empezar por un esquema para que nos ayude a definir el sistema. ¿Qué pondrían en ese esquema? Pues pondría las tres entradas primero. Pues vamos a ir viendo. Entradas y salidas. Sí. Necesitamos saber entradas y salidas, ¿no? Entonces vamos a insertar un lienzo de dibujo.
Vamos a hacer así largo. ¿No? Entonces, nuestro proceso, pues, es un proceso de combustión, entonces vamos a ponerle así, ¿no? Es una combustión. Le ponemos incineración, pues, incineración. Dicen que aquí pongamos entradas y salidas. Y me dijeron que eran 3 entradas, entonces vamos a ponerlas. Ok. Luego ya tengo un esquema del proceso con 3 entradas. Después, una salida. Una salida. A ver, vamos Bueno, la de los residuos y no sé si había otra. a ver, salida de los residuos. Ok, entonces ahí ya me están diciendo que ponga más cosas. Pues esto no es solo una salida, ¿no? Es una salida específica. Pues aquí van los residuos. Ujú. Inertes. ¿Qué más pongo en mi esquema? Es- Ay, a ver, no, espera, espera. También tendríamos términos fuente, ¿no? Tenemos términos fuente. ¿Qué términos fuente tenemos? Pues aquí, como dice el problema, pues son las especies que se llevan a cabo que producen tras la reacción tras la reacción química. Ok, entonces tenemos reacciones químicas. ¿Cuántas reacciones? Serían 4, ¿no? Ok, 4 reacciones tenemos. ¿Qué más le pongo? Otra salida para los gases, porque dice Ok, que también tenemos gases. Eso es importante, tenemos gases. Ok, gases producidos. Y sí, justamente una salida de gases muy importante. Ahí está, ahí está. Algo más que tengamos que poner. Yo tengo como una pregunta. Por ejemplo, una de las entradas contaría como el exceso de aire para poder hacer la combustión o nada más es como una información que te da el problema. Metemos el aire como una sola entrada y ahí mismo ya ponemos el exceso. O sea, este aire sería el 120% del estequiométrico. Pues metemos el aire. Bueno, no, no es cierto, este no era 20% de exceso, ¿no? Este decía que era suficiente aire para que aquí tuviéramos un exceso de oxígeno.
Entonces eso pues no vamos a poner exactamente cuánto aire, pero sí vamos a considerar que va a sobrar oxígeno. Hay que considerar eso, es parte importante. Entonces sí está entrando aire. ¿Qué más está entrando? Los residuos, ¿Son iguales que estos de acá? no. Pues lodo residual, ¿no? Todavía tiene cosas. Aquí solo vamos a tener los inertes. ¿Qué más vamos a Ok. meter? Y el gas, ¿no? Gas. ¿Qué gas? El de, el de metano, Es un nitrógeno, combustible, ¿no? sí. Y entonces justamente pues me surge la duda, ¿qué gas, verdad? Pues aquí estamos metiendo un gas, aire, que estamos metiendo un combustible. ¿Qué sé de esas entradas? Es importante que lo pongamos. Pues me dijeron, no es cualquier gas, ¿no? Es un combustible. Y ese combustible tiene metano, etano, CO2 y nitrógeno. Y sabemos la cantidad, ¿no? Pues yo sé la composición. ¿Sé cuánto gas extra? No lo sé. Entonces por ahí, pues no lo puedo atacar, pero sí me sé la composición. Entonces me sé que este tiene esta fracción de etano, esta fracción de dióxido de carbono. Me va a faltar. Vamos a darle un poco más de espacio. El aire no va a usar tanto. Y el oro residual sí va a usar bastante. O sea, a ver, tengo este. Sé que tengo nitrógeno. Y hace rato, pues de hecho, hasta me dijeron que tenía. Me preguntaron, ¿no? ¿Qué era el balance? Y pues es que tiene el resto de la composición es esto. ¿Lo podemos saber cuánto tenemos de metano? Sí, Sí. Entonces ese pues también sería un dato conocido, ¿no? ¿Cuánto les da? Punto 913. 913. Ok. Ahí ya tenemos lo que conocemos del combustible, porque no sabemos su flujo, ¿verdad? Ahora me preguntan, si el aire saldría en los gases producidos o tiene su propia salida. Pues ahí, ¿cómo funciona un incinerador? ¿El aire está aislado o se mezcla con el combustible? Se mezclaría, ¿no? Se mezcla, ¿verdad? Necesitamos que ese aire esté en contacto con el combustible y de hecho que esté en contacto con la basura también, ¿no? Porque queremos quemar lo que tiene. Entonces no es un sistema aislado. ¿Qué va a pasar si tenemos todo en contacto? Los gases tienen una propiedad y es que es muy fácil que se mezclen, ¿no? Que no haya gradientes de concentración. Bajo ciertas características podría haberlos, pero no es tan común, ¿no? Pues normalmente en un medio caliente, como es un quemador, en donde están en contactos combustible, comburente y lo que sería la basura, que es más combustible todavía, pues tendríamos una mezcla gaseosa que sale junta. Ujú.
pues vamos a usar una única salida, no vamos a aislar el aire porque no entra ni dentro de la física, porque de hecho sin oxígeno no se lleva a cabo la combustión, o sea, la incineración. Por lo tanto, el oxígeno sí necesitamos que entre en contacto con esto, eh, y por ende, pues todo sale mezcladito, ¿no? ¿Qué más sabemos? La composición del aire y del lodo. Sabemos la composición del aire. Entonces, el aire básicamente es oxígeno y nitrógeno, ¿no? Y normalmente, pues, nos la dan mol, ¿no? Sabemos que el aire lo podemos considerar como 21% oxígeno y 79 de nitrógeno. Tiene un poquito de argón, con lo cual no da tal cual, pero así a grandes rasgos lo podemos considerar así. Y el lodo también, ¿verdad? Pues el lodo sabemos que entra esto. Pues tiene carbono, tiene hidrógeno, tiene nitrógeno, tiene oxígeno, azufre, agua, porque está húmedo, es un lodo. Y dice balance sólidos inertes. ¿Qué significaba que era balance? Pues que lo tenemos que deducir, ¿no? Vamos a ponerle así sólidos, ¿no? Pues era el resto, ¿no? De la composición. ¿Cuántos sólidos tenemos en este Punto lodo? 365. ¿Cuánto? Punto 365. 365, ¿ok? Pues vean que es la composición mayoritaria. Normalmente se expresa de esa manera. Pues ya sabemos que tenemos un combustible, un comburente, que es el oxígeno del aire, residuos inertes. Pues aquí por lo que estamos planteando, este va a ser todo lo que sobra. La incineración va a ser completa, ¿ok? Pues esto va a ser todo lo que sobra. Así que aquí va a estar la fracción de sólidos de 1, ¿no? Entonces todo lo que no reacciona se queda aquí. ¿Sabemos la composición de los gases que producimos? Pues se pueden sacar, ¿no? A ver cómo la sacamos. Pues primero el 2% de oxígeno. Ok, si sabemos eso sí. 2,83, ¿no? O algo así era. No, 2,8. 0,028, casi 3%. Ok, ahí está, tenemos oxígeno. Ajá.
Y ahora se sumaría los del el, ni- mm, el nitrógeno del aire con el nitrógeno del combustible. Ajá. ¿Cuánto nitrógeno y cuánto es? ¿Cuánto y cuánto? ¿Sé cuánto nitrógeno tengo en el aire? Sí. Sí. ¿Cuánto? Pues una fracción, ¿no? Sé la fracción, sé la composición del aire, pero yo no sé cuánto es, porque yo no sé cuánto aire está entrando. Pues por ahí, pues no puedo calcular cuánto nitrógeno. Nos falta ese dato. Entonces no sé cuánto aire está entrando. Sé que es suficiente para llevar a cabo todas las reacciones, ¿no? Y tener todavía un exceso de oxígeno. Eso es lo único que sé de esa cuestión. Este, ¿qué más? Los del combustible, pues tengo el mismo problema, ¿no? Sí, sí, un flujo, sí, sí, un flujo, que es el flujo de lodo residual. Entonces, ese sí lo conozco, ¿ok? Entonces, yo sé que estoy procesando 3 toneladas por hora. Vamos a ver, se cambió a chino esto. 3 toneladas por... Yo sé cuánto está entrando, ¿no? De esto sí, sí lo puedo calcular, ¿ok? Pero bueno, no sé cuánto aire está entrando, no sé cuánto combustible está entrando. ¿Qué más sé? ¿Qué más? ¿Qué más conozco? Los La productos de término reacción, fuente. Ok, exactamente. Las reacciones. Sí, entonces tengo información de las reacciones, ¿no? ¿Qué reacciones va a haber? Pues ahorita me dijeron 4. Ahorita vemos si son 4, ¿sale? Este, bueno, me dijeron 4 reacciones. Ahorita vemos. Pero la primera, estamos incinerando, por lo tanto hay una combustión, tenemos un combustible y un componente. Combustible que está en mayor proporción, metano, ¿no? ¿Que va a reaccionar con qué? Oxígeno, produciendo vapor de agua más dióxido de carbono. Esa es una reacción. Voy a hacer un poquito más para acá esto. Vamos a mandar aquí al final. Para que nos quepa. Entonces, bueno, tengo esa combustión. ¿Qué más reacciones tengo? la del etano, creo. La verdad, también es un combustible. También va a reaccionar. Entonces, esa sería mi reacción 2.
Entonces este sería C2H6. ¿Qué nos falta en estas dos reacciones? Los estados de agregación. Podría ser, pero no creo que sea tan importante porque Balancearlas. estamos produciendo gases. Entonces lo que nos falta mejor, más bien son los cocientes estequiométricos, ¿no? Entonces hay que balancear la reacción, porque si no parecería lo mismo, ¿no? Que reaccionen igual y no es la verdad. ¿Cuál serían los cocientes del primero? Un 2 en el oxígeno y un 2 en el agua, creo. Bien, dos. Dos, dos, ajá. En la de abajo sería un 2. En la primera, en el oxígeno sería 7. En el Mm, agua 6 y en el dióxido 4. Vamos a poner 3.5, le vamos a poner 3 y le vamos a poner 2. Para dejarlo en términos de un solo mol de combustible. Es lo que se acostumbra cuando trabajan reacciones de combustible. Si así estaba bien, era 7 6 y 4 y 2, pero lo vamos a trabajar así. Reacción 3. Entonces aquí yo consideraría las dos reacciones más sencillitas. Es que dos de oxígeno me producen O2. Y la otra es que dos de nitrógeno me producen nitrógeno. Les había dicho que generaba. Pues por ahí ya tenemos 4 reacciones. ¿Hay más reacciones? Sí. Sí, hay más, ¿verdad? Nos habíamos quedado que el carbono combustiona, ¿no? No sé. Pues por aquí tenemos el carbono más oxígeno que me producen CO2. Luego por ahí el hidrógeno, ¿no? Es el hidrógeno, o más bien, voy a ponerle 4 de hidrógeno más oxígeno que me producen agua, ¿no? 2 de agua. ¿Sí? Luego el azufre también, ¿no? Que me decía que teníamos azufre más oxígeno que me produce CO2.
Y la última es la del ácido, que les dije que lo mejor, para no meternos en muchos problemas en cuanto al cálculo, aunque no sea muy fiel a lo que sería la cinética en este momento, pues es que vamos a considerar que el cloro va a reaccionar con el vapor de agua. Para formar ácido clorhídrico más oxígeno. Entonces serían 2. Este. 2 más 4 de cloro. Que me van a formar 4 de ácido clorhídrico más oxígeno. Entonces, ahorita vamos a considerarlo así. ¿Sale? Listo. Y ahora, más reacciones. Algo más que sepamos. ¿Qué más? ¿Qué más sabemos? ¿Cómo sacamos las reacciones? Pues básicamente cuando estás planteando un proceso de este tipo, podrías dedicarte a analizar más a profundidad los mecanismos de reacción, sobre todo porque hay especies que, pues sí, para llevar a cabo una reacción, sí requieren muchos mecanismos. Por ejemplo, el etanol, estamos hablando que, o sea, podemos plantearlo como una reacción así sencillita, pero si nos vamos al mecanismo de reacción real, son como 72 pasos, una cosa así. Entonces, ahí tenemos que ver hasta qué punto nos conviene profundizar en las reacciones, ¿no? En este caso, para poder saber qué estamos haciendo, pues estamos considerando que tenemos un lodo, ¿no? Ese lodo va a ser una mezcla de hidrocarburos, va a tener a lo mejor material orgánico, va a tener, puede ser algunos, pues aquí tenemos sólidos inertes, que puede ser basura metálica, o sea, cosas que no van a reaccionar con el oxígeno. Entonces, lo que tenemos aquí es un quemador que nos va a proporcionar mucha energía térmica. Tenemos mucho oxígeno, con lo cual va a tener un ambiente oxidante. Y lo que vamos a propiciar es que estos que tenemos, que dice carbono, pero en realidad pues no es como que la basura vaya a tener carbono sólido, ¿verdad? Va a tener o hidrocarburos o material orgánico. Tiene hidrógeno, pero ese hidrógeno no está solito, está en un montón de componentes. Yo no puedo saber qué tiene la basura. No puedo, es imposible, ¿sale? No voy a estar analizando cada segmento de basura. No puedo mezclarlos todos en una licuadora gigante y sacar una basura que tenga todo lo mismo. Entonces, ahí tengo que hacer una simplificación, hacer un avance para que no me detenga yo en el proceso. Entonces, ¿qué es lo que voy a considerar? Que este carbono, independientemente de la forma en la que esté, va a reaccionar con el oxígeno porque le estoy dando las condiciones para que se lleve a cabo esa reacción con el oxígeno. Le estoy dando mucha temperatura y le estoy dando un ambiente que tiene oxígeno en exceso. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar que el carbono genera CO2.
que el hidrógeno igual va a reaccionar con el oxígeno y va a generar vapor de agua. El nitrógeno, sí podríamos considerar la formación de óxidos nitrosos, que sí llega a haber, pero bueno, ahorita no nos vamos a meter tan a profundidad, ¿no? Entonces no vamos a considerar la formación de óxidos nitrosos, entonces el nitrógeno que estaba en la basura en forma de distintos compuestos va a pasar a ser nitrógeno gaseoso, nitrógeno molecular. El oxígeno que tenía en la basura en distintos compuestos igual va a pasar a oxígeno molecular. El cloro cuando nosotros lo sometemos a mucha temperatura y a un ambiente que tiene agua, nos va a generar ácido clorhídrico y ese ácido clorhídrico es muy fácil de volatilizar, es muy peligroso, no nos conviene estar cerca de él, ¿no? Eso es peligroso. Procuramos que no existan las condiciones para generarlo, pero si es inevitable, pues vamos a considerar eso, que el cloro genera esto. Y finalmente el azufre, que también está en una gran cantidad de componentes, pues lo vamos a considerar que reacciona con el oxígeno porque le estamos dando condiciones oxidantes. Va a generar dióxido de azufre. ¿En qué nos basamos? Pues simplemente los estamos planteando así, la reacción más sencilla que pudiéramos aproximarnos. No vamos a meternos en qué forma está cada uno, porque entonces sí ya sería imposible resolver el problema. ¿Sale? ¿Dudas de eso? Ya No, me quedó profe. claro. ¿No? Entonces, bueno, estamos considerando las reacciones más sencillas. No va a ser químicamente lo más correcto, si queremos ya hacer un balance más a profundidad. Si va a ser un estudio que va a tener un alcance mucho mayor, pues sí les conviene meterse a estudiar cuáles son los mecanismos, cuáles son las reacciones controlantes, si hay reacciones reversibles, porque también puede haber. Pero pues ahí ya es cuestión de cuando estén como haciendo un estudio más profundo, ¿no? Ahorita estamos haciendo un ejercicio sencillo. La aproximación más sencilla es esta. Para plantear las reacciones, pues simplemente nos basamos en eso. En qué compuestos están saliendo de nuestro reactor, que en este caso es un horno, ¿no? De incineración. ¿Dudas? Yo tengo una duda, profe. Entonces, hacer todo este procedimiento sería la respuesta de los tres incisos que tenemos. No, porque yo todavía no sé nada de aquí afuera, ¿no? Ah, ok, ok. Pues Sí, es que, ahorita queremos el flujo de gas natural requerido. Yo todavía no tengo el flujo. ok, ya, Tampoco tengo el aire. Y no sé la composición de los gases. Entonces todavía me falta trabajito, ¿no? Ahorita apenas lo ah, que bien, estamos haciendo es planteando lo que tenemos que hacer. ok, ¿Ok? vale. Entonces lo último que sí conocemos, no conocemos la composición, pero sí sabemos qué lo está formando. ¿Ok? Entonces yo sé, o sea, más bien yo no sé, este, cuánto tiene, pero sé que hay nitrógeno. Ujú. Sé que hay nitrógeno. Entonces yo no sé cuánto es, pero ahí anda, ¿no? Yo no sé cuánto tiene, pero sí sé que hay CO2. Eso también es importante que lo escriban. Lo que no saben, pero saben que existe, porque les va a ayudar a las ecuaciones de balance. Acuérdense que al final pues tienen que hacer un juego de ecuaciones. Estas reacciones se llevan a cabo al 100%, por ahí no va a haber ningún problema. Vapor de agua va a haber. Ujú. Pues también lo tengo que considerar. ¿Ok? Yo sé que va a haber, está el oxígeno remanente, va a haber nitrógeno, CO2, vapor de agua, dióxido de azufre. ¿Ok? Y también sé que va a haber
ácido clorhídrico. ¿Sale? Pues ahí tenemos nuestro planteamiento, nuestro sistema. Nos faltaría poner las fronteras. Vamos a ponérselas por no dejar. ¿Ok? Porque quede claro. Aquí no es tan necesario porque como únicamente tenemos un sistema, pues queda claro que las entradas y salidas pues le pertenecen al mismo, ¿no? Pero de tal manera se la ponemos por dejar en claro cuáles son entradas y cuáles son salidas. Ahí estamos, ¿sale? Ahora, ¿qué sabemos? ¿Qué podemos calcular? ¿Cómo partimos para hacer el balance? Yo digo que sabemos que se van a empezar con 3 toneladas de residuo. Exactamente. Ahora, esto está en masa, esto está en mol, esto está en mol, esto está en mol, esto está en masa. Entonces, pues lo que podemos hacer es pasar esto a mol. Si quieren, o sea, pueden pasar la composición química a mol o pueden directamente calcular pues, los términos fuente, ¿no? Que sería lo que nos ayudaría a hacer el balance, porque de esto tenemos toda la información. Entonces, realmente no va a ser un problema en nuestro cálculo. Ujú. De hecho, hasta sabemos, podemos calcular muy fácilmente cuántos sólidos inertes vamos a obtener, porque va a ser todo lo que sea 3 toneladas por esta fracción, pues eso va a salir por aquí, ¿no? Pero bueno, de momento lo primero es que sí tenemos toda la información del lodo residual. Entonces nos conviene calcular los términos fuente. ¿Ok? ¿Por dónde empezamos? Por el carbono. ¿El carbono? Ok. Vamos a empezar por el carbono. Vamos a ponerle aquí. Podemos calcular los términos fuente. Esa reacción es la reacción 5. Reacción 5. Y de hecho le voy a poner cálculo de los términos fuente por aquí. La reacción 5, vamos a empezar por eso. ¿Cómo calculamos este término fuente? Podemos multiplicar las 3 toneladas por punto 138 para saber cuánto va a entrar de carbono. Ok. Pues tenemos 3 toneladas por hora. Vamos a ponerlo en kilogramos, ¿sale? 3000 kilogramos por hora de carbono. Y justamente sabemos que em, por cada bueno, no, este no es de carbono, este es de lodo residual. Y sabemos que por cada kilogramo de lodo tendríamos en total 0,138 kilogramos de carbono, ¿no? Ahí está. Luego, ¿qué más sabemos? Luego que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, luego 1 mol tiene tantos gramos de carbono y así, ¿no? Ok.
Entonces sí. No vamos a pasar por los por kilogramo a gramo, porque nos quedarían valores muy grandes. Vamos a usar unidades mol. ¿Cuál es la masa molar del carbono? 12. 12. Pues yo sé que 12 kilogramos de carbono equivaldrían a 1 kilogramo mol. Voy a ponerle una rayita para que quede claro que es otra cosa de carbono, ¿ok? Y esta, si se acuerdan, eran las unidades mol, una forma de representar la estequiometría de reacción de manera que no tuviéramos que pasar por las conversiones en masa. Entonces yo lo puedo relacionar directamente con los demás elementos. De momento, pues nada más quiero el término fuente de carbono. El carbono es un reactivo, entonces por lo tanto se va a consumir. Vamos a poner negativo. Y entonces con esto yo ya tendría el término fuente de carbono. ¿Cuánto les da el término fuente de carbono? Menos 34.5. 34.5 kilogramos mol de carbono. ¿Ok? Entonces ahí está. Menos 34.5. Ahora, de la misma reacción 5 yo podría calcular el oxígeno requerido también y el monóxido de carbono producido. Y eso a partir de la relación con lo que sería mi término fuente de carbono, ¿no? Entonces el carbono como tal lo puedo dejar negativo, en este caso parto de esos 35.5. Ahorita los voy a dejar en mol porque no tiene caso que los pase a masa porque después voy a hacer todas las operaciones de los gases en mol, entonces no hay tanto problema. Y sé que 1 kilogramo mol de carbono reacciona con 1 kilogramo mol de oxígeno y por lo tanto pues va a ser igual, ¿no? El de oxígeno, menos 35 menos 34.5 kilogramos mol de oxígeno. De la misma manera, pues puedo calcular el del CO2, que básicamente me va a dar lo mismo, porque la estequiometría es 1 a 1, ¿no? Pero es importante que sepamos de dónde sale. Entonces el carbono reacciona para formar CO, este, este sale para formar CO2. Ajá. Y pues así tenemos ya los términos fuente. Este sería positivo porque es un producto. ¿Ok? Estos dos sí serían negativos, serían reactivos. Entonces el oxígeno requerido, el carbono que reaccionó y C el CO2 producido. Entonces, reacción 5. De reacción 6, hacemos lo mismo. Por ejemplo, pues en este caso es el hidrógeno. ¿Y cuánto hidrógeno tiene la basura? Tiene 0.0195 de hidrógeno. Y yo sé que 1 kilogramo de hidrógeno es 1 kilogramo de hidrógeno, ¿no? Ahí es 1 a 1. ¿Cuánto les da esto? $3,000 por 0.0195. Me da 58.5. 58.5. Ok. Negativo, otra vez está consumiendo. Y a partir de pues calculo los otros dos, ¿no? El de oxígeno. Ujú.
De hecho, voy a copiar las reacciones para tenerlas como referencia porque estás regresando, no está tan... ¿no? Profe, a mí no me quedó eso en lo de la reacción 5, como que el carbono y el Entonces, claro. oxígeno son iguales. ¿Cuál? En la reacción 5 quedamos que son de menos 34.5, pero ambos, ¿no? En el caso de que sea ¿Está 1 a diferente? 1, perdón. A ver, revisen esta Ah, multiplicación. 3000 entre ¿no 12 sería por 1 a 2? 138. No, ya vi, disculpe. Está bien. 250 por 0.138. Sí, 34.5. Sí, da todo. Ok. Este de aquí sí les da 58. Sí, profe. Sí, sí me dio. Ok, y ahora lo relacionamos con el oxígeno, sabiendo que 4, este es de la reacción 6, sabiendo que 4 de hidrógeno reacciona con 1 de oxígeno. ¿Cuánto les da? Menos 14.625. 25, ok, de oxígeno. Y de vapor de agua que se produce, sabemos que 4 me producen 2, ¿no? Este otra vez va a ser positivo. Ajá. Porque el hidrógeno, porque el vapor de agua se está produciendo. Pues este cuánto les da. Me dio menos 29.25. Oh, no, debería ser positivo. Ajá, sí, es 29.25. Positivo. Ok, 29.25 positivo. Entonces es Sí, positivo ya vi. porque se está produciendo, ¿sale? Sí, sí, ya vi en que me equivoqué. El signo me equivoqué, no lo puse. Sí, nada más Más era. bien lo puse y no iba. Ajá, exacto. O sea, no es un problema grave, simplemente pues es que tener el detalle ahí. ¿Sale? Reacción 6. Entonces ahora sí, reacción 7. Y la reacción 7 es esta azufre. Es muy similar a la del CO2 en estequiometría. Entonces no deberían tener ningún problema. Entonces así, azufre en 7. ¿Cuánto azufre tenemos? Tenemos 0.011. 11 de azufre. ¿Cuál es la masa molar del azufre? 32. 32, ok. Pues ¿cuánto sería? Copié mal, copié el del hidrógeno en lugar del carbono. Entonces número. ¿No? Copiamos. Pues ¿cuánto les da de azufre en la reacción 7? A mí me da menos 1.031125. 1 punto. 03.
0,3. Sí. Ok. ¿O quiere todos los decimales? Ah, sí, está bien. O bueno, dame otro para que tenga 3. 0,31. Ok. Bueno, a partir, y esto es de azufre, ¿no? A partir de este, pues calculamos lo demás. Azufre, este, azufre, y en este caso, pues es producto. O sea, azufre reacciona uno a uno con el oxígeno, por lo tanto nos da lo mismo. El oxígeno. Y para el dióxido de azufre, pues igual es uno a uno, ¿no? Uno de azufre reacciona para formar uno de CO2, y entonces este es positivo, ¿no? ¿Dónde está? Reacción 8. Yo creo que sí acabamos los términos fuente ahorita. Reacción 8. A ver, aquí tenemos 4 reactivos, ¿no? Cloro, que es el que conocemos. O sea, en la basura, el contenido de cloro es 0,076 de cloro. Vamos a molar del cloro. 35,45. 45. ¿Cuánto cloro tenemos entonces? Menos 6,432. ¿Ok? Pues a partir de esto, pues calculamos lo demás. El primero va a ser negativo y luego tenemos dos positivos. Este primero es cloro con 2 de agua. Cada de cloro reacciona con 2 de ozono. Reacción 8. Y es 4 de cloro. Formarían 2 de vapor de agua. ¿Ok? Más bien reaccionan con 2 de vapor de agua. ¿Cómo les quedan? Cloro, cloro. Es 4 a 4 y 4 a 1.
A ver cuánto les da aquí de vapor de agua necesario. Menos 3.216. ¿3 punto qué? 216. No dice eso. Ácido clorhídrico debería darles los mismos que el cloro, 6.432. Y oxígeno, 1.608. 608. Y bueno, ahí nos faltan 4 términos fuente. Ujú. Estos dos están sencillos. Estos dos no van a tener la información, entonces hay que dejarlos como en función de la cantidad de ya sea oxígeno o ya sea combustible. Estos sí les va a faltar información. Entonces no se preocupen porque no lo van a poder calcular. Simplemente, si quieren estos no los tomen en cuenta. Nada más el 3 y el 4 pues sí son datos que sí van a conocer de aquí. ¿Sale? Y pues nada más, la próxima clase seguimos con Váyanlo trabajando, intenten hacerlo. ¿Sale, muchachos? Intenten para practicar sus ecuaciones de balance y todo. ¿Esto, lo que hemos llevado, nos lo va a subir, profe, o ya está? Ah, si quieren, se los mando. Porfas. Se los mando, se Gracias. los mando. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, nos vemos la próxima clase porque ya es hora. Vale, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Nos vemos. Intenten trabajarlo. Gracias, profe, hasta luego. Profe, yo sí tengo una duda. Ujú. Bueno, nada más es algo rápido. Por ejemplo, noto que los compañeros les dan otros decimales, o ya sea que ellos o lo redondeen, o o las calculadoras. Al igual mi calculadora, por ejemplo, me da, hace rato era 34.16, y a mí me da 34.17. Entonces, Ok. mi pregunta es, si por ejemplo en el examen eh, tenemos que poner estrictamente 34.16 o 34.17, o Ujú. cómo podemos hacer la anotación de los resultados para que pues no nos dé un erróneo, Mira, vaya por redondear. ahí no, o sea, si no lo hacen con software, así con una hoja de cálculo o con algún otro software, es difícil que les vaya a dar un resultado muy exacto. Ahí sí ya depende de ustedes, de si quieren truncar o quieren redondear. Ahora, 34.16 a 34.17 no es una cantidad muy grande, ¿no? Pues lo más probable es que al final les dé un desbalance más o menos del 1%, un 5%. Hay una tolerancia en el examen, cuando es en la plataforma. Hay una tolerancia Ajá. más o menos el 5%. Entonces tienen decimales para jugar. O sea, 3 decimales es suficiente, 4 si quieren. No va a haber mucho problema. Ahora, cuando lo están haciendo en escrito y yo lo voy a revisar, pues tampoco, no, o sea, si te falta una milésima, pues no va a haber ningún problema, ¿no? O sea, Ah, ok. ahí depende del orden de magnitud de lo que estás calculando. En este caso ve Sí. que estamos hablando de unidades, y pues una milésima no te va, o sea, no te va a afectar nada, ¿no? Ya al Ujú. final estamos hablando de que son cosas de ingeniería, ¿no? Hay que ver el orden de magnitud. Ya si estuviéramos hablando de que tenemos miligramos y mi diferencia es de 1 miligramo, pues ahí sí me espanto, ¿no? Porque pues estoy prácticamente comiéndome todo el resultado. Pero si estoy hablando de kilogramos y me falta 1 gramo, pues no pasa nada, ¿sale? Entonces nada más al final un 5% de diferencia es aceptable en un cálculo que haga en la mano, ¿sale? Ah, muy bien. Sí, sí, porque en la tarea tuve un poco esos errores. Me marqué, bueno, yo redondeé muy, como para números muy exactos, y me Ujú. marcó que no.
sea, entonces fue como de, ay, si en el examen nos ocurre esto, pues bueno, que tenemos que redondearlo, ¿no? Pero bueno, ya resolvió mi pregunta, Sí, profe. sí, en la tarea de todas maneras, si tienes problemas con algo así que te dé muy cercano, pues mándame y yo la corrijo, o sea, te corrijo la calificación. Nada más me dices, Ah, ok. pues la tarea, ves que, bueno, al final se supone que les da los resultados, sí, se los está dando, ¿no? Sí, ¿Sí? Ah, ok. sí, Entonces, sí sí, hay unos sí, en sí. los que varía entre intento e intento, entonces tener que volver a hacerlo, pues también está pesado. Entonces, si te va, si dices, ay, casi le atino, pues me dices y ya yo te la corrijo. No, no te preocupes. Ah, ok, perfecto, ¿Vale? profe. Sí, Sí, era sí, eso. no te preocupes. Sí, sí Vale, tienes muchas cierta gracias, profe. tolerancia, pero sí, si ves que estabas muy, muy cerquita, pues mira, ya, yo veo. ¿Va? Perfecto, profe. Muchas gracias. Que tenga buena tarde. Hasta luego. Vale, nos vemos.